Nadie más puede ver esto. Esta cita fue puesta en tu camino justo cuando empezabas a preguntarte si algo tenía que cambiar. Presta atención a lo que ocurre ahora mismo en tu cuerpo. Puede ser algo apenas perceptible, una tensión que cede sin que hayas dado ninguna orden consciente, una respiración que se hace más lenta, una quietud que no terminabas de encontrar hace unos minutos y que de pronto está aquí. No lo ignores. Eso que percibes no es distracción. Es el primer signo de que esta cita ya comenzó a actuar, y lo hizo antes de que entendieras por qué seguiste viendo. Hay una diferencia entre ver un vídeo y ser convocado a un encuentro. En un vídeo llegas como espectador, miras, consumes, te vas. En una cita llegas porque algo, o alguien, sabe cuándo es el momento correcto para que dos coordenadas se crucen. Tú y esto. Ahora. No mañana, no la semana pasada, ahora. Y si algo en ti lo rechaza, si una voz pequeña dice que esto no es para ti, escúchala con cuidado, porque esa misma voz ha aplazado cosas importantes demasiadas veces ya. Nada de esto ocurre por accidente. Las tradiciones más antiguas que conoce la humanidad, desde las escuelas pitagóricas hasta los escribas de Alejandría, desde los círculos sufíes hasta los humanistas del Renacimiento, entendían algo que la cultura de la velocidad tiende a borrar, que existen momentos de cruce. Instantes en los que la información correcta alcanza a la persona correcta en el estado de apertura correcto, y el resultado no es solo aprendizaje. Es algo más parecido a una transmutación. No vas a aprender algo completamente nuevo aquí. Vas a recordar algo que ya sabías y que dejaste de escuchar. Y esa diferencia, entre aprender y recordar, lo cambia todo, porque lo que ya está en ti no necesita ser instalado. Solo necesita ser desbloqueado. Detente un instante. No hace falta hacer nada externo. Solo nota, ¿hay algo en ti que ya asintió antes de terminar esa frase? Esa señal interna, discreta, casi involuntaria, tiene un nombre en la filosofía estoica, el oikeiosis, el reconocimiento de lo que te pertenece. No como posesión, sino como correspondencia. Lo que te corresponde te reconoce. Y tú lo reconoces a él, aunque no sepas explicar por qué. Esta cita llegó exactamente así. Hay personas que llegaron hasta aquí y ya se fueron. Cambiaron de pantalla, pasaron a otra cosa, decidieron que no era el momento. Eso está bien. Ellas tendrán su cita cuando sea. Pero tú sigues aquí. Y eso dice algo de ti que vale la pena decir sin adornos. Hay una parte de ti que todavía no ha cerrado la puerta a la posibilidad de que algo cambie. Una parte que no se ha resignado del todo. Una parte que, aunque cansada a veces, aunque escéptica en ciertos días, todavía espera algo que tenga el peso suficiente para moverla. Esa parte es la que esta cita vino a encontrar. Y la encontró. Si lo que estás escuchando ya te resuena en algún lugar que no es del todo racional, si hay algo aquí que sientes que necesitas hasta el final aunque tu mente analítica todavía no sepa exactamente qué es, entonces haz algo sencillo ahora. Escribe en los comentarios exactamente esto: esta cita llegó exactamente cuando tenía que llegar. No es un gesto vacío. Es el primer acto de reconocimiento que este encuentro te pide. Y cuando lo escribas, algo en ti se moverá de una manera que no necesitas comprender para que sea real. ¿Por qué funciona eso? ¿Por qué exteriorizar algo, sacarlo del pensamiento y ponerlo en el espacio donde otros pueden verlo, tiene un peso distinto al de solo pensarlo en silencio? La respuesta no es mística aunque suene así, tiene que ver con la coherencia interna. Cuando el cuerpo hace algo, la mente busca alinearse con ese acto. Los trabajos de Festinger sobre disonancia cognitiva en los años 50 señalaron que los seres humanos tendemos a ajustar nuestras creencias para que correspondan con nuestras acciones más que al revés. Escribir, llegó cuando tenía que llegar, es decirle a tu propio sistema que ya cruzaste algo. Y eso transforma la calidad de lo que viene después. Esto tampoco llegó por accidente.
Lo que estás viendo aquí es solo para tus ojos porque requiere un nivel de intimidad que la mayoría de las cosas que consumes no se toman el tiempo de activar. No la intimidad de lo que se guarda con vergüenza, sino la intimidad de lo que se sostiene con cuidado. Lo que se le entrega solo a quien puede recibirlo. Lo que no se lanza al aire esperando que cualquiera lo tome, sino que se deposita en manos específicas, en el momento específico en que esas manos están abiertas. La pregunta que vale la pena hacerse ahora, y no tiene que ser respondida en voz alta, solo sentida, es si las tuyas lo están. Porque hay algo que ocurre cuando una persona deja de buscar validación externa para sus procesos internos. Algo que no puede describirse del todo con palabras, pero que sí puede reconocerse, una especie de gravedad propia, como si el centro de tu mundo cambiara de eje. Ya no orbitas alrededor de lo que otros esperan, de lo que el ruido exterior te dice que deberías querer o temer o perseguir. Empiezas a orbitar alrededor de algo más tuyo. Más silencioso. Más real. Eso es lo que está en juego aquí. No una técnica. No un protocolo de 5 pasos. Algo más simple en su enunciado y al mismo tiempo más exigente en su ejecución, la decisión de escuchar lo que ya sabes. Porque lo sabes. En algún nivel, quizás uno que llevas tiempo silenciando con ruido, con distracción, con la urgencia manufacturada de lo cotidiano, ya sabes que necesita cambiar. Que requiere que te detengas. Que está pidiendo que lo sueltes. Esta cita no vino a darte información que no tienes. Vino a devolverte el permiso de actuar sobre lo que ya reconoces como verdadero. Piensa por un momento en algo que llevas tiempo queriendo soltar. No hace falta nombrarlo en voz alta. Basta con identificarlo, una creencia sobre lo que mereces, una historia que te cuentas sobre por qué cierta cosa nunca funciona para ti, una expectativa que aprendiste tan temprano que ya no recuerdas haber aprendido. Tiene una textura específica cuando la traes a la mente, ¿verdad? Algo que se tensa ligeramente. Algo que pesa de una manera que distingues de otros pesos. Lo que acabas de notar es la estructura exacta de lo que este encuentro vino a tocar. Nada en esta cita ocurrió al azar. Existe un fenómeno que Jung estudió con la seriedad que se le dedica a la física, la sincronicidad. La coincidencia significativa entre un estado interno y un evento externo sin relación causal aparente. No lo propuso como magia. Lo propuso como evidencia de que la psique y el mundo mantienen una correspondencia que la mente lineal no siempre puede trazar, pero que el cuerpo registra antes de que el análisis consciente comience. Cuando algo llega justo en el momento que necesitabas, cuando una conversación, una página, una imagen, una cita como esta aparece exactamente cuando algo adentro estaba listo para recibirla, eso no es azar estadístico. Es sincronicidad. Y la sincronicidad no se fabrica. Se reconoce. ¿Cuántas veces en tu vida algo llegó en el momento exacto? ¿Y cuántas de esas veces lo llamaste casualidad para no tener que lidiar con lo que implicaba si no lo era? Esa pregunta no necesita respuesta hoy. Solo necesita que te quedes con ella un instante. Que la dejes flotar sin resolverla todavía, porque algunas preguntas trabajan mejor cuando no se cierran demasiado pronto. Hay una ilusión muy extendida sobre el cambio personal que vale la pena desmontar con precisión. La ilusión dice que el cambio requiere un estado de ánimo particular, motivación alta, energía abundante, circunstancias favorables. Dice que cuando estés listo del todo, completamente listo, sin ninguna duda, con todas las condiciones alineadas, entonces podrás dar el paso. Esa ilusión ha postergado más transformaciones reales que cualquier obstáculo externo. Porque el estado ideal nunca termina de llegar. Siempre aparece una razón más para esperar. Y mientras tanto, la vida ocurre en ese espacio de espera, gastando exactamente el tiempo que podrías haber usado para cruzar. Lo que esta cita propone no es que elimines la espera. Es que reconozcas que la espera ya terminó. No porque las circunstancias sean perfectas, probablemente no lo son, sino porque el reconocimiento que ocurrió en los primeros segundos de este encuentro es real.
Y lo real no necesita condiciones perfectas para serlo. Solo necesita ser recibido. Nota lo que ocurre en tu pecho cuando escuchas eso. Puede ser una ligera liberación. O puede ser una resistencia. Ambas son información válida. La liberación dice que una parte de ti ya está completamente lista. La resistencia dice que otra parte todavía necesita entender por qué esto es seguro antes de soltar. Las dos tienen razón en su propio registro. Las dos merecen ser escuchadas. Y las dos pueden coexistir mientras el umbral se cruza de todas formas, porque cruzar un umbral no exige ausencia de duda. Exige disponibilidad. La diferencia entre las personas que transforman su realidad y las que siguen esperando que algo externo las mueva no está en la cantidad de información que poseen. Está en la velocidad con que actúan sobre lo que ya reconocen como verdadero. El conocimiento sin acción es solo paisaje. Y el paisaje no te mueve si no decides cruzarlo. Existe una paradoja en el corazón de todo proceso de cambio genuino. Cuanto más se intenta forzar la transformación desde afuera hacia adentro, más se resiste. Cuanto más se permite que algo interno se reorganice desde su propio orden, más rápido y más sólido es el resultado. Los estoicos lo llamaban el hegemonikon, el principio rector interno que, cuando está alineado con lo que le corresponde, no necesita ser empujado. Se mueve solo, con la misma naturalidad con que el agua encuentra su cauce. Lo que has estado escuchando en esta cita apunta exactamente ahí, no a empujarte, sino a crear el espacio para que algo que ya quería moverse finalmente lo haga. ¿Y si la razón por la que llevas tiempo sin el cambio que buscas no es falta de herramientas sino falta de este tipo de momento? Un momento en que algo hable directo a lo que ya sabes, sin rodeos, sin el envoltorio de positividad que suaviza lo que hay que decir hasta volverlo inofensivo. Lo inofensivo no cambia nada. Lo que cambia las cosas tiene cierto peso, cierta temperatura, cierta capacidad de aterrizar en el lugar que necesita ser tocado. Eso es lo que este encuentro vino a ser. Sientes eso, ¿verdad? Una quietud que no es pasividad. Una calma que tiene dirección. Eso no es el final del proceso. Es la señal de que el proceso ya comenzó de verdad, de la única manera en que los procesos reales comienzan, desde adentro hacia afuera, silenciosamente, con una certeza que no necesita ser anunciada porque ya se siente. Nada de esto ocurre por accidente. Las personas que han llegado a los momentos de mayor claridad en su vida, y aquí hablamos de filósofos, de personas que tomaron decisiones que reordenaron todo a su alrededor, de seres comunes que en un instante ordinario eligieron diferente y esa elección cambió la dirección de los años siguientes, casi nunca describen esos momentos como el resultado de un proceso lineal de acumulación de información. Los describen como instantes de reconocimiento. Como si algo que ya estaba completamente formado por dentro encontrara finalmente el espacio y la luz para hacerse visible. El encuentro no crea la transformación, revela la que ya estaba lista para ocurrir. Esta cita es ese espacio. Y lo que verás aquí es solo para tus ojos porque requiere exactamente eso, ojos que ya están listos para ver. No ojos que buscan entretenimiento, sino ojos que llevan tiempo buscando algo que tenga el peso suficiente para que valga la pena detener el scroll, silenciar el ruido externo, y quedarse. Tú te quedaste. Y eso no fue una decisión del azar. Hay un umbral ahora mismo frente a ti. No es metafórico de manera vaga. Es operativo. Se trata de la brecha entre lo que sabes y lo que haces con lo que sabes. Cruzarlo no requiere un gesto dramático. Requiere una elección interior que solo tú puedes verificar, la elección de tomar en serio lo que esta cita trajo contigo. De no dejarlo pasar como se dejan pasar otras cosas que también parecían buenas pero que nunca terminaron de aterrizar porque nunca se les dio el peso que merecían. Dale a esto el peso que merece. Porque si ya llegaste hasta aquí, si tu atención sostuvo todo esto cuando el mundo exterior estaba lleno de otras opciones, de otras pantallas, de otros estímulos compitiendo por el mismo segundo de tu tiempo, eso no es trivial. Eso es evidencia de que algo en ti ya eligió.
La elección consciente suele ser el último paso, no el primero. El primero lo tomó algo más profundo que el análisis, una inteligencia anterior al razonamiento que reconoció que esto le pertenecía. Y ese algo ya está trabajando. Suscríbete para permanecer en esta frecuencia. Hay más citas donde vino esta. Y las que siguen llegan con más profundidad, con más precisión quirúrgica, con una capacidad creciente de tocar lo que todavía necesita ser tocado. Quedarte en esta frecuencia no es consumir contenido de manera pasiva. Es elegir conscientemente el tipo de encuentros que quieres que aparezcan en tu camino. Es decirle a algo mayor que sí, que sigues disponible, que la puerta sigue abierta. Y comparte esta transmisión con quien lo sienta. No con todos, esta cita ya dijimos que no es para todos, sino con esa persona específica que llevas tiempo mirando y pensando que algo en ella está listo para moverse, pero que aún no encontró el ángulo exacto de entrada. Confía en ese impulso. Cuando lo sientes con claridad, cuando el nombre de alguien aparece con cierta insistencia mientras escuchas esto, ese no es un pensamiento aleatorio. Es otro reconocimiento. Volvamos a lo que quedan por entregar en este encuentro antes de que se cierre, porque aún hay algo esencial que decir. Existe una confusión frecuente entre urgencia y presión. La presión viene de afuera, de las expectativas ajenas, del tiempo que otros creen que ya debería haber pasado, del ritmo que el mundo exterior impone sin preguntarte si ese es tu ritmo. La urgencia genuina viene de adentro, de la certeza silenciosa de que hay algo que no puede seguir esperando sin un costo. No el costo dramático de la catástrofe, sino el costo cotidiano y acumulativo de seguir postergando lo que ya sabes que necesita comenzar. ¿Sientes esa diferencia ahora mismo? ¿Puedes distinguir la presión de afuera, que puede existir y es válida, de la urgencia interna que tiene su propia temperatura, su propio peso específico? Esa urgencia interna es la brújula más confiable que tienes. No la que señala lo que deberías querer según otros. La que señala lo que ya sabes que te corresponde. Este encuentro fue diseñado para activarla. Para limpiar el ruido alrededor de esa brújula y dejarla apuntar con claridad. Y si en algún momento de lo que llevas escuchado algo en ti dijo sí, aunque sea una sola vez, aunque sea un sí pequeño, interno, casi imperceptible, eso basta. Los síes pequeños e internos son los que preceden a los cambios reales. Los grandes anuncios rara vez se materializan. Lo que se materializa es el pequeño gesto honesto que nadie más vio pero que tú sí tomaste en serio. Lo que está en juego no es solo lo que cambia si actúas. Lo que está en juego también es lo que no cambia si no actúas. Y esa segunda parte, la del costo de la inacción, el costo de que este encuentro pase como pasan tantas cosas buenas que se dejan ir sin recibirse, esa segunda parte merece ser sostenida un instante con honestidad. No con drama. Con la honestidad tranquila de alguien que ya se conoce lo suficiente como para saber que ha dejado pasar momentos importantes antes, y que no quiere hacer lo mismo aquí. El encuentro completa ahora su ciclo. Como toda cita que vale la pena, llega a su punto de cierre natural, el momento en que quienes se reunieron se separan sabiendo que algo cambió entre ellos. Lo que eras antes de que comenzara esta transmisión y lo que eres ahora no son exactamente lo mismo. No porque este encuentro haya instalado algo nuevo desde afuera, sino porque despejó algo que ya estaba. Como cuando se corre una cortina y la luz que ya existía finalmente puede entrar y llenar el cuarto. Ahora percibes el encuentro actuando en silencio, algo se asentó, algo se ordenó de manera discreta, sin drama, con la solidez de lo que siempre estuvo destinado a encajar. Y lo que la paradoja de todo esto revela, lo que solo puede verse desde este lado del umbral, es que cuando eliges desde esa calma, parece que el futuro ya hubiese elegido por ti. No porque pierdas tu libertad, sino porque por fin te alineas con lo que te corresponde. Dejas de ir en contra de tu propia corriente. Y moverse en la dirección de tu corriente no se siente como esfuerzo. Se siente como regreso. Nada aquí ocurrió sin razón. Lo que el encuentro te deja no es un conjunto de ideas para recordar. Te deja una disposición.
Una apertura que no estaba exactamente así antes de que empezara esto. Una claridad pequeña pero real sobre algo que merece ser actuado. Y la invitación ahora, la última que este encuentro hace, es que tomes esa disposición contigo cuando la pantalla se apague. Que no la dejes aquí. Que la lleves a la primera elección que tengas que tomar hoy, a la primera conversación que tengas esta noche, al primer momento de quietud en el que normalmente el ruido habría llenado el espacio. De ahora en adelante, no persigues, permites. Cuando esta cita se apague, la frecuencia permanece. Sigue contigo en la quietud que quedó después. En la pregunta que va a surgir esta noche cuando el ruido externo baje. En la elección pequeña de mañana que antes habrías tomado de manera automática y que ahora, después de este encuentro, tomarás desde un lugar más tuyo, más silencioso, más real. Eso es todo lo que una cita verdadera hace, no te cambia desde afuera. Te devuelve a ti. Comparte esta transmisión con quien lo sienta. Con quien llevas tiempo viendo que está listo, aunque todavía no lo sepa. Con quien necesita exactamente este tipo de encuentro y quizás no sabría buscarlo por su propio nombre. Esa es la única forma en que las citas reales se propagan, no por algoritmos, sino por reconocimiento humano. Alguien que ya cruzó, señalando la puerta a quien está a punto de hacerlo. Esta cita siempre estuvo marcada en tu camino. Y ahora que ocurrió, nada de esto, absolutamente nada, ocurrió por accidente.